Los vencedores, capítulo 15. Las cosas que es necesario vencer, quinta parte. Quinto, la muerte en Sardis, segunda parte. Una reunión en resurrección y en vida, continuación. El primer elemento del que habla la palabra y que debe haber en la reunión son los salmos. No se trata aquí de leer algún o algunos de los 150 salmos que tiene la Biblia, sino que un salmo se refiere a una composición poética, generalmente compuesta para cantar, que revela los misterios y las profundidades de Dios y de su plan. Por eso Efesios 5, versículos 18 al 20 afirma: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que no se origina en el Espíritu Santo produce embriaguez, y el cuidadoso Espíritu nos recomienda que evitemos esa embriaguez y que a cambio nos llenemos en el Espíritu, y nos da un camino que tiene 4 puntos, hablando entre nosotros. En una reunión de hijos de Dios que agradan a su Padre, deben hablar todos. Pero no puede ser cualquier hablar, no es un hablar de política, de economía, de finanzas o deportes o cualquier tema, sino que el hablar debe ser acerca de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y los 3 deben ser espirituales, es decir, deben emanar del Espíritu. Obsérvese bien el orden. Primero se debe hablar. Y el hablar debe tener como propósito revelar unos a otros la persona y los misterios del Señor. ¿Tú has visto alguna reunión donde todos los hermanos hablen en torno a un salmo, a un himno o a un cántico espiritual? Lo máximo que se encuentre es algún grupo de hermanos donde, en pequeñas asociaciones, toman un himnario y de algún himno previamente acordado proclaman una a una sus estrofas, pero no hay un hablar con revelación, con interpretación, ni con enseñanza que edifique a los santos. La Biblia habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es cada uno de ellos? Un salmo, como ya dijimos, es una composición poética inspirada por el Espíritu Santo que habla de los misterios profundos de Dios, que tiene revelación de la persona y del plan de Dios. Y qué delicia es hablar de ellos con revelación, interpretación y enseñanza para edificarnos y gozarnos mutuamente. Esta es la mejor manera de llenarnos en el Espíritu y liberar el Espíritu Santo para que sea Él quien presida la reunión y haga de ella según su voluntad. Un himno es igualmente una composición que tiene como finalidad alabar y exaltar al Señor, su persona, su obra, sus virtudes, sus atributos, su belleza, su hermosura, su amor, su paciencia, su longanimidad y todos los demás atributos y virtudes que tiene nuestro Señor y que son ilimitados. Recuérdese que alabar no consiste en cantar a determinada velocidad o gritar, sino que es exaltar lo que el Señor es para nosotros, lo que es Él mismo, y especialmente alabar la experiencia que en el Espíritu tenemos diariamente con Él. Un cántico es una composición más corta que tiene como finalidad expresar la alegría y el gozo que tenemos en el Señor, o destacar alguno de sus atributos o virtudes, o gozarnos por algún evento futuro que ocurrirá muy pronto, como por ejemplo el arrebatamiento de las primicias y el Hijo varón, del que por su misericordia seremos partícipes. Pero se hace necesario insistir en el orden. Primero hay que hablar acerca de los salmos, himnos y cánticos espirituales.
porque al hablar antes de cantar, el espíritu es liberado, el alma es sometida y Satanás no tiene ninguna oportunidad de tomar parte en la reunión, sino que es el espíritu quien la preside, quien habla y quien la direcciona, usando en ello a cada uno de los hermanos según su voluntad, cantando. Una vez que nuestro espíritu se ha liberado, podemos cantar y debemos hacerlo con gracia para el Señor, usando nuestro entendimiento, nuestra mente sometida al espíritu. Las palabras que se cantan en la reunión deben ser comprensibles, deben edificar mutuamente a los presentes, deben traer revelación al espíritu de los creyentes y visión a su alma. Y ese cantar debe ser con gracia, debe ser bien hecho. Las notas deben ser bien entonadas con precisión. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33, versículo 3. Los creyentes deben ser personas que aprenden a cantar bien, porque sus cánticos son para el Señor. Se debe poner en ellos el corazón para alabar al Señor y permitirle que lo llene hasta saturarlo, hasta que Él haga su morada en el corazón de cada creyente. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, versículo 15. Dando gracias por todo. Los creyentes debemos aprender a ser agradecidos por todas las cosas. Lo que el Señor nos ha dado es digno de agradecimiento. Lo que nos pasa, sea bueno o no, es un motivo para agradecer al Señor. Entendamos que nuestra vida está en sus manos y que Él es poderoso para cuidarnos en todas las situaciones y que a quienes lo amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Dar gracias por todo es una manera de llenarnos en nuestro espíritu, de tener un hombre interior fortalecido para que nos gobierne y así el enemigo no tenga ninguna oportunidad de usar nuestra alma para gobernarnos ni engañarnos. Sometiéndonos unos a otros en Cristo. Es el otro punto que el Espíritu nos presenta para ser llenos de Él en nuestro espíritu, la sumisión. Pero someternos unos a otros no debe ser como lo hace el cristianismo, sino que para una genuina sumisión debemos tener un poco de revelación. Los catolicismo y el protestantismo afirman que los líderes, es decir, el Papa, los cardenales, los obispos, los curas, los patriarcas, los pastores, los reverendos, los ancianos, los doctores, los ungidos, los siervos, han sido establecidos por el Señor y que los demás feligreses deben someterse a ellos de manera ciega e incondicional. Todo el cristianismo ha sido establecido por Satanás y sus doctrinas, su vivir y sus prácticas son falsas y mentirosas. Observa bien que la palabra dice que debemos someternos unos a otros, pero en Cristo. Es decir, nuestra sumisión incondicional debe ser al Señor, porque Él es la única cabeza de la iglesia y no puede haber una cabeza diferente a Él. Si cada uno de los miembros somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu y nos sometemos al Señor sin ninguna condición, la sumisión entre los miembros del cuerpo no tendrá ningún inconveniente y el cuerpo vivirá en total y absoluta armonía. Someternos de esta manera nos permitirá llenarnos en el Espíritu y nuestras reuniones estarán llenas de alegría, gozo y paz para el Señor y para nosotros. Nuestras reuniones deben ser del Espíritu, es decir, debe ser el Señor quien hace su voluntad en ellas. Nosotros no debemos tomar parte en organizar nada distinto a estar en ella y disponer nuestro ser para que el Señor nos llene y haga en cada reunión conforme a su propósito. Esta no es una nueva teoría que estamos proponiendo, sino que es la experiencia que estamos viviendo
hace cerca de 2 décadas. Gracias al Señor. Volviendo a 1 Corintios 14, acerca de la reunión, una vez que se ha traído a ella salmo, revelación, enseñanza, lengua e interpretación, debe continuarse en esa línea del Espíritu y permitir, si algunos hermanos tienen la carga de hablar en otras lenguas. Para hablar en lenguas hay 2 condiciones. Primero, que sean 2 o a lo más 3 los santos que las hablen. Y segundo, que haya quien interprete las lenguas desconocidas. Si no se cumple el segundo requisito, es mejor que la persona que tiene esa carga la disipe y hable solo para él y para el Señor. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 14 versículos 27 al 28 de 1 Corintios. ¿Por qué el Espíritu es tan estricto en este punto? Por una razón bien sencilla. El don de hablar en lenguas es uno de los más abusados y falsificados en el medio evangélico. El Señor desea que toda palabra que se hable en la reunión sirva para edificar a los creyentes. Y si uno que está presente no puede entender lo que dice en la reunión, lo que se dice en la reunión, su entendimiento queda sin fruto. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 1 Corintios 14, versículos 16 y 17. Hemos presenciado reuniones donde el hablar en lenguas se convierte en una competencia y en una aterradora algarabía, y por ese don los hermanos son discriminados o exaltados. Los dones no deben producir ningún desequilibrio en el cuerpo, sino que al ser genuinos, su único propósito es el de armonizar la iglesia para que todos sean edificados, alimentados y nutridos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, versículos 39 y 40. Además, no debemos olvidar que las lenguas son señal a los incrédulos y no a los creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, versículo 12. Es posible que a una reunión determinada de la iglesia hayan llegado algunas personas que aún no han sido regeneradas, que no han creído en el Señor y sea necesario que el Espíritu hable en lengua extraña y eso los convenza, como ocurrió en Pentecostés con los más de 3,000 judíos que recibieron al Señor Jesús y pasaron a ser parte de su cuerpo. Esto se da especialmente cuando esas personas nuevas hablan una lengua diferente. Pero si la iglesia necesita que haya un continuo hablar en lenguas, quiere decir que sus miembros no son creyentes aún, lo que sería paradójico y anormal. Aunque el apóstol afirma que no se debe impedir el hablar en lenguas, no obstante, todo debe hacerse con decencia y ordenadamente. Respecto a la palabra que se habla en la reunión, hay un camino excelente. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, versículo 29. El punto principal en una reunión de santos debe ser el profetizar, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, versículo 3. Este es un don que todos los creyentes deben anhelar y buscar con denuedo. No hay un don distinto a la profecía que contribuya mejor a la edificación y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14, 1. Una reunión donde hay profecía es una reunión que glorifica y agrada profundamente al Señor y que edifica a los creyentes.
pero debe entenderse que la profecía no se basa en adivinación de eventos futuros. Estos están consignados en la palabra de Dios, la Biblia, y respecto a ellos, lo único que necesitamos es revelación, teniendo intimidad en comunión con el Señor. La profecía aquí no se refiere a predecir cosas, sino que la profecía consiste principalmente en exteriorizar nuestro contenido interior, que es el Señor. Todos los creyentes somos vasos que el Señor quiere llenar, pero no para que seamos egoístas, sino para que nos llenemos y nos edifiquemos mutuamente con el Cristo que contenemos cada uno. Un creyente que durante la semana toca al Señor, oye su voz, disfruta de sus riquezas en la palabra, es un hermano que el día de la reunión tiene mucho para dar a los demás. La reunión genuina de la iglesia es tipificada en el Antiguo Testamento por la fiesta de los tabernáculos, que los israelitas celebraban en el 7º mes. En esa fiesta ellos llevaban los productos que habían procesado de los frutos que habían obtenido de la cosecha, después de elaborar la buena tierra, la cual representa a Cristo. Igualmente, en el Nuevo Testamento, diariamente procesamos en nosotros a Cristo como la semilla de vida, laborando en el Espíritu, y cuando llega la reunión nos reunimos para presentarles al Señor y a los hermanos los frutos que hemos obtenido de esa labor. Esto es profetizar, y con nuestra profecía logramos 3 cosas en nosotros y en los demás creyentes. Nos edificamos, nos exhortamos y nos consolamos mutuamente. La edificación no consiste en reunir un grupo cada vez más grande de personas para jactarnos de que pertenecemos a, comillas, la iglesia más grande de la ciudad, del país o de la tierra, sino que la genuina edificación consiste en que el Señor crezca cada día en cada creyente hasta que éste alcance la medida de su estatura, hasta que sea un hombre de plena madurez y de frutos para deleite del Señor, que llegue a conocer plenamente al Señor y que alcance la unidad de la fe, es decir, que su fe en el Señor crezca hasta la medida de Él. Exhortar no consiste en regañar a los hermanos, haciéndoles ver sus defectos o criticándoles sus faltas, sino que por medio de inocular en ellos al Señor que esté en cada uno, les damos aliento, los fortalecemos para que sigan adelante, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, sino que tengan fuerzas para soportar los embates que vienen del enemigo, porque no debemos olvidar que el diablo lucha y se esfuerza por derribarnos, por hacernos caer y para que desistamos de seguir al Señor. Cuando profetizamos desde nuestro espíritu, nos suplimos unos a otros de poder para seguir adelante en el Señor. Cuando hay don de profecía, también suplimos consolación a los hermanos. Muchas veces durante la semana tenemos grandes dificultades, dolores y tristezas, y qué delicia es participar en la reunión para ser consolados por el Señor en los hermanos. Esta ha sido nuestra experiencia a lo largo de un buen número de años. Nos encanta la reunión porque en ella el Señor nos edifica, nos fortalece y nos consuela por medio de todos y cada uno de los santos. La reunión es un oasis en medio del desierto que estamos atravesando en este mundo de tinieblas. En una genuina reunión de la iglesia no debe haber nada de muerte, porque en esa reunión el centro y el contenido es el Señor resucitado. La muerte está vencida y en la reunión en resurrección hay un punto central que es la liberación de la palabra y que de acuerdo con la Biblia debe hacerse por 2 o 3 profetas. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, versículo 29. Entiéndase que todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos la misma vida, pero cada uno tiene diferente medida de gracia. La Biblia nos dice que todos podemos y debemos profetizar, pero en el cuerpo hay hermanos que han desarrollado más ese don y lo han convertido en su función
y estos deben liberar lo que el Señor les da en y para la reunión. Sin embargo, su hablar no debe ser motivo de vanagloria, ni debe servir como base para enseñorearse de los hermanos, ni para convertirse en cabeza de la iglesia, sino para que su hablar debe estar sometido al juicio de los hermanos y los demás juzguen. El juicio de los hermanos no debe hacerse conforme a sus puntos de vista ni a sus conceptos, sino que deben permitir que sea la unción que han recibido del Señor la que les enseñe todas las cosas y confirme en su espíritu si el hablar de los profetas viene del Señor o tiene algún origen dudoso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículos 20 y 27. Tú, apreciado lector, ¿has visto algo parecido a lo descrito aquí en las reuniones de las iglesias evangélicas? Creo firmemente que tu respuesta es un no rotundo, porque esto no es conocido por ellos, y si algunos conocen algo, no lo practican. En esas reuniones sencillamente un pastor o un reverendo habla unas palabras, pretendiendo que es la palabra del Espíritu Santo, pero en realidad es un canal que trae muerte a los creyentes, y debido a que están bien muertos, nadie distinto al pastor o al reverendo habla una palabra. Sigamos viendo en la Biblia algunos puntos más acerca de una reunión en vida y en resurrección, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, versículo 31. Léase bien que todos pueden y deben profetizar. Una reunión genuina que está en la esfera de la vida eterna es en realidad una reunión de profetas en la que todos los asistentes profetizan. Es posible que el espíritu tenga una carga muy fuerte y profunda y hay en esa reunión solamente 2 o 3 hermanos que han sido constituidos para liberarla. Pero eso no anula la posibilidad y la necesidad de que los demás hermanos juzguen y todos puedan profetizar, y así deben hacerlo. Nos hemos propuesto establecer un contraste entre lo que ocurre en el cristianismo degradado con respecto a sus obras de muerte y lo que el Señor ha establecido en su palabra. Esto último no es producto de nuestra imaginación, ni es un ensayo teórico, ni pretendemos cambiar hábitos, costumbres y prácticas de los grupos cristianos, sino que es el resultado de una genuina comunión con el Señor, de más de 3 décadas de búsqueda y de cerca de una década de vivirlo en la práctica. Estamos viviendo y practicando la palabra del Señor y no queremos poner la lámpara debajo del almud, sino que con la ayuda, el mandato y la bendición del Señor lo estamos poniendo en lo más alto para que todos los que están en casa sean alumbrados. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Mateo 6, versículos 14 al 15. Deseamos en lo más íntimo de nuestro corazón que el lector pueda tener una clara visión sobre el particular y se vuelva al Señor. Nuestro anhelo ferviente es que aquellos hermanos a cuyas manos llegue este libro puedan obtener revelación del Señor y puedan suplirla a otros, para que en breve tiempo el Señor pueda reunir a los vencedores y regresar a la tierra para tomar posesión de los reinos del mundo y con ello instaurar su reino de justicia y paz. Volviendo a la condición de muerte de Sardis, el Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, versículo 2. Aunque en Sardis hay una situación de muerte, sin embargo, hay algunos que no aceptan esa situación y buscan agradar al Señor. En otras palabras, en medio de los falsos creyentes que Satanás ha introducido en el cristianismo, hay algunos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo siendo regenerados, pero sus obras no son perfectas, no son completas delante de Dios y están muy cerca de ser absorbidos por la muerte que reina en esa manifestación degradada de la iglesia en Sardis. Estos son el ángel de la iglesia a quien el Espíritu escribió la carta. La prueba de la existencia de estos hermanos en medio de la situación de muerte de Sardis está en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Obsérvese que son unas pocas personas las que en Sardis no se han contaminado con la muerte y pueden andar con el Señor en vestiduras blancas. Esas pocas personas son aquellos hermanos que no siguen la disolución y la rapiña que los líderes engañados por Satanás han introducido en esas iglesias. Que las obras no sean completas delante de Dios quiere decir que esas obras no son hechas por Dios, que Él no es su origen, sino que se originan en el deseo y el capricho de los hombres y con la persuasión de Satanás, o que si se originaron en Dios, rápidamente perdieron esa característica. Solamente Dios tiene capacidad de hacer obras perfectas, y cuando las obras que hacemos son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son perfectas y completas, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Toda obra que hace el Señor en la iglesia es en resurrección, pero toda obra que hacen los hombres para Dios sin el Espíritu son obras llenas de muerte. En el versículo 3 el Señor le da al ángel de la iglesia en Sardis 4 claves para vencer la situación de muerte que saturó a la iglesia: recordar, guardar, arrepentirse y velar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aún en medio de la situación degradada, cuando un creyente genuino tiene comunión con el Señor en su espíritu y por la palabra, el Señor le habla directamente, le da revelación y lo alumbra para que vea. El problema está en que debido al medio en que se encuentra, el hermano no tiene cómo practicar lo que ha recibido del Señor y es absorbido por las maneras y las prácticas del grupo en el cual se congrega. Sin embargo, el Señor anima al ángel a que recuerde lo que ha recibido del Señor, a que lo guarde, a que se arrepienta de las obras de Sardis y a que vele, porque si no lo hace, el Señor vendrá como ladrón sobre él y no tendrá idea de la hora en que ha de venir. No hay situación más desoladora y que produzca mayor tristeza y desasosiego que ser asaltado por ladrones en la casa donde se vive. El ladrón no anuncia la hora en que ha de asaltar la residencia, sino que aparece furtivamente en la noche, y cuando el dueño se percata, el ladrón se ha llevado todo. Si el dueño de casa vela, es decir, no se duerme, el ladrón vendrá a la casa, pero no podrá sustraer nada, porque será impedido. La venida del Señor para nosotros no debe ser solamente un evento futuro, sino que debe ser un hecho que preparamos todos los días, en cada momento de nuestro vivir. No esperes solamente el regreso del Señor, prepárate para encontrarte con Él. Disfruta cada día sus insondables riquezas, ten comunión íntima con Él, llénate con su palabra que está en la Biblia.
Ora con frecuencia. Pon tu mente en las cosas del Espíritu. Procura la mayor parte de tu vida pensar en el Señor y en sus deseos. Al acostarte, hazlo pensando en Él. Durante el día, mientras te desplazas a tu lugar de trabajo o estudio, o mientras ejecutas las labores de tu casa, ora. Escúchalo, pídele que te hable. Lee la Biblia aunque sea un versículo. Enamórate del Señor. Cuando se esté enamorado de alguien, la persona no sale del pensamiento en ningún momento, sino que ocupa la mayor parte del corazón. Lucha porque tu corazón esté ocupado por el Señor la mayor parte del tiempo. Comillas, róbale unos minutos a tu labor diaria. Métete en tu aposento, es decir, en tu espíritu, y disfruta al Señor y deja que Él te disfrute a ti. Esto y muchas cosas más que tú puedes experimentar es velar. Velando así, la venida del Señor no será para ti una sorpresa, sino que estarás preparado para ser arrebatado por Él. ¡Aleluya! Aquí está, querido lector, otra situación que es necesario vencer para ser parte de los vencedores que participarán de las bodas del Cordero. Lee acerca de la promesa que el Señor le da al ángel de la iglesia en Sardis. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, versículo 5. Las vestiduras blancas son una señal de victoria sobre Satanás, sobre el pecado y especialmente sobre la muerte que invadió a la iglesia en la etapa de Sardis. Esas vestiduras serán dadas a la novia del Cordero, que está conformada solamente por los vencedores. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Aquí el lino que viste a la novia es limpio, lo cual quiere decir que no hay nada inmundo en él, que no hay nada que pertenezca a Satanás. Ese lino no tiene ninguna contaminación. Es resplandeciente porque refleja la gloria del Señor, ya que los vencedores están totalmente llenos de Cristo y manifiestan solamente la gloria de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, versículo 43. Estos creyentes durante su vida se llenaron de obras de justicia, es decir, fueron saturados de la naturaleza justa de Dios, porque solo Él es justo, y alcanzaron ese grado de justicia porque no hicieron sus propias obras, sino las que el Señor preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. El Señor promete también a los vencedores de la muerte que ha invadido a Sardis que no borrará su nombre del libro de la vida. Los creyentes son salvos porque el Señor los escogió y los predestinó en la eternidad antes del tiempo, y escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Ya adoraron todos los moradores de la tierra, y la adoraron, se está refiriendo a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el subrayado libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Cuando los hijos de Dios estén en el tribunal de Cristo para ser juzgados, conforme al crecimiento de Cristo en ellos, inmediatamente después de la gran tribulación y antes del milenio, habrá unos vencedores y otros derrotados. El nombre de los vencedores permanecerá escrito en el libro de la vida del Cordero, pero el nombre de los derrotados será borrado de allí, y ellos serán echados en las tinieblas de afuera,
donde por 1000 años serán tratados para que lleguen a la misma estatura que llegaron los vencedores antes del milenio. Al final del tiempo, el nombre de ellos será escrito nuevamente en el libro de la vida del Cordero, y ellos entrarán en el disfrute pleno del Señor en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Pero habrán perdido el disfrute del reino milenario, que son las bodas del Cordero, de las que sí disfrutarán los vencedores. Finalmente, el Señor promete a los vencedores de la condición muerta de Sardis que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el juicio del tribunal de Cristo, donde reiteramos, solamente habrá creyentes para ser juzgados conforme a su vivir en la tierra, agradando o no al Señor, tal vez uno o unos ángeles, o tal vez los vencedores anteriores a la gran tribulación, es decir, el Hijo varón y las primicias, pronunciarán uno a uno los nombres de todos y cada uno de los hijos de Dios. En la medida que los nombres van siendo pronunciados, el Señor Jesús hablará de ellos o callará, según haya sido su vivir en la tierra y según estén o no saturados de la vida del Señor. Por ejemplo, cuando es mencionado el nombre de un determinado hermano, el Señor dirá: Padre y ángeles, Él es conocido mío. Durante su vida en la tierra anduvo siempre en mi comunión. Yo viví en su corazón con toda comodidad. Él buscó siempre vivir en el Espíritu y me permitió crecer en Él hasta que alcanzó mi estatura. Aunque muchas veces hizo obras que yo no le había mandado hacer, cuando vio su error se arrepintió, vino a mí y me pidió perdón. Cambió totalmente su actitud y de ahí en adelante buscó solamente mi voluntad. Él fue diligente en hacer solamente las cosas que me agradaron. Buscó que su mente, emoción y voluntad fuesen llenas de mi mente, voluntad y emoción, y lo logró. En todas sus decisiones dependió de mí, aunque le tomó algunos años alcanzarlo. Cuando yo toqué a la puerta de su corazón, no fue sordo a mi voz, sino que me abrió su puerta y su vida fue de disfrute mutuo conmigo. Yo cené muchas veces de los frutos que Él me permitió cosechar y disfrutó fervientemente de mis riquezas que le otorgué en abundancia. En fin, el Señor tendrá tantos elogios que nuestro lenguaje no es suficiente para describirlos. Después será pronunciado o proclamado otro nombre y el Señor callará, no lo confesará. Y si habla, su hablar será de reproche, mostrando que esa persona, aunque fue redimida, regenerada y nacida de nuevo, nunca se dispuso para que yo la guiara. Siempre vivió en su voluntad, en el hombre viejo. Nunca conocí su voz en su espíritu. No lo vi encerrado en su aposento teniendo comunión con mi Padre. No me siguió a mí, sino a hombres que se proclamaron líderes de mi iglesia. Se esforzó mucho por hacer obras para mí, pero nunca las acepté porque eran obras llenas de muerte, no hechas en mi resurrección, ascensión, entronización y glorificación. Por estas y muchas otras cosas, Padre mío y ángeles, yo no puedo confesar su nombre delante de vosotros. Él tendrá que ir a las tinieblas de afuera a llorar y crujir los dientes hasta que alcance la plena madurez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Subrayado, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el rey dijo a los que servían, subrayado, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 7, versículos 21 y 23. Capítulo 22, versículos 13 y 14. Y capítulo 25, versículos 12 y 30. Apreciado lector, la decisión es tuya. Tú resuelves si deseas o quieres ser un vencedor o no. Todas las oportunidades están en tus manos. Depende de si quieres darte o no al Señor. Él ya hizo todo de su parte y te entregó todas sus riquezas para que las disfrutes, te nutras con ellas y crezcas hasta llegar a su estatura. Redime bien el tiempo, porque el que aún resta es poco. Que el Señor nos otorgue toda su misericordia y podamos ser raptados como los vencedores, las primicias o el hijo varón. ¿Qué tal? ¿Has ganado luz y revelación? Deseo sinceramente que así sea y que tengas en tu corazón la carga de ayudar a otros a que ganen esa luz y esa revelación y aún mucho más. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.